Bueno, seguimos nosotros esta semana con nuestra serie en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es nuestra serie y ya estamos en el cuarto mandamiento. El subtítulo es Amando a Dios y al prójimo. Concluimos el cuarto mandamiento que está en Éxodo capítulo 20 y les pido a ustedes que si tienen sus Biblias, vayan a Éxodo capítulo 20. Segundo libro en sus Biblias, Éxodo capítulo 20, y en los que ustedes lo van buscando, yo voy a pedir a Dios que nos ayude con la exposición del sermón de esta mañana. Señor, venimos delante de ti nueva vez, te pedimos una gracia especial para la exposición de este texto en esta mañana y que tú nos ayudes a comprenderlo de la manera correcta, en su contexto, y que podamos ver las implicaciones que tiene este pasaje para nosotros en el día de hoy. Yo te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Cuarto mandamiento está en Éxodo capítulo 20, que también se encuentra en Deuteronomio capítulo 5 del 12 al 15, en la reiteración de la ley que Moisés le dio a la segunda generación que había salido de Egipto. Si consideramos este mandamiento a la luz de derechos, como habíamos dicho que los mandamientos se pueden ver como derechos, pero no los derechos tuyos, sino los derechos de los demás, este cuarto mandamiento sería entonces el derecho de Dios sobre el tiempo de su pueblo, en primer lugar, y dos, el derecho de una familia a recibir un trato humanitario por parte del jefe del hogar. Ese es el cuarto mandamiento. Este cuarto mandamiento tiene algunas características. En primer lugar, es el más extenso en cuanto a cantidad de material, las cosas que dice de los 10 mandamientos. Es el más controversial de los 10 mandamientos en nuestros días. Los israelitas lo consideraban el más importante de los 10 mandamientos. Este mandamiento representaba la señal del pacto mosaico, era la señal de que Israel era el pueblo de Dios. Con razón lo consideraban ellos como el mandamiento más importante. Y al mismo tiempo, para nosotros, este mandamiento, la manera en que nos aplica en las implicaciones, en nuestros días, resulta ser el más ignorado. El más ignorado y que se nota y se trata con más negligencia en nuestros días. Como preámbulo para exponer este texto, voy a utilizar un método. Y en ingeniería de software y en otras carreras se utiliza este método y se llama el método de la ruta dorada o la ruta feliz o el happy path. Es que usted va a hacer una planificación para resolver un problema y usted lo que hace, planifica, como que va a planificar una fiesta o una boda, y usted planifica, va a hacer la boda afuera en el patio, como que no va a llover. Usted planifica todo paso por paso, como que todo va a salir bien. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a presentar este pasaje a ustedes como que ustedes son la nación de Israel y están escuchándolo en ese tiempo y en ese contexto. Ese va a ser el primer acercamiento para esto. Y luego entonces voy a presentar el pasaje como que ustedes son la congregación que son hoy, con todas las preguntas, o no todas, sino algunas preguntas que usted puede tener en cuanto al cuarto mandamiento del día de reposo. Y sí que eso es lo que vamos a hacer. Con eso en mente vamos a leer Éxodo capítulo 20, 8 al 11. Versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El bosquejo que vamos a seguir esta mañana para dividir este texto va a ser el siguiente. Bien sencillo. 3 puntos, 3 pasos o 3 divisiones. Primero vamos a ver en el versículo 8 a la primera parte del versículo 10 lo que dice el mandamiento. Esto va a ser el qué. ¿Qué dice?
En segundo lugar, la segunda parte del versículo 10, vamos a ver el cómo, la manera en que este mandamiento debe ser obedecido. Y en tercer lugar, vamos a ver en el versículo 11, la razón para obedecer este mandamiento. Empezando primeramente con el primer punto, lo que dice el mandamiento. Vuelvo de nuevo al versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová. Este mandamiento tiene dos aspectos. Dos aspectos. En primer lugar, es apartar un día para reposo y para dedicar al Señor. Versículo 8 y versículo 10, la primera parte. Y en segundo lugar, trabajar 6 días de la semana. Son dos aspectos. Noten también como característica de este mandamiento que los otros mandamientos, fuera del mandamiento de honrar a los padres, todos los mandamientos empiezan con un negativo. Esto tiene un aspecto positivo en este caso, como una característica de este mandamiento. El versículo 8 empieza diciendo, acuérdate. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Yo quiero enfocarme en esta explicación de la palabra acuérdate porque es muy importante para explicar esto aquí. Si se utiliza este término de acuérdate como simple recordar, se puede referir a Génesis capítulo 2, cuando Dios creó el universo y descansó en el séptimo día, lo cual vamos a ver más adelante. Sin embargo, hay otra pasaje que se puede utilizar para hablar de esto de acuérdate y se refiere a Éxodo capítulo 16, cuando el pueblo, después de solamente haber salido de la tierra de Egipto, 45 días después de haber salido, el pueblo de Israel comenzó a quejarse y diciendo que estaba mejor en Egipto. Dios les proveyó a ellos maná y les dijo a ellos, el maná caerá del cielo, era pan del cielo que iba a caer, pero había una manera en cómo recoger este maná. Ellos iban a recoger el viernes doble porción que Dios iba a dar y no podían recoger el día séptimo, que era el sábado. El pueblo, por supuesto, no obedeció al Señor porque Dios le había dicho, si ustedes recogen y lo guardan, se va a podrir. Asimismo, recogían y lo guardaban de un día para otro y se podría. El que recogían el sábado doble no se podría y quedaba para el sábado. Eso ocurrió por más de 2000 veces en 40 años del pueblo en el desierto. Eso se llama, es una cosa que yo estaba pensando, que eso es una muestra, una de las muestras de que Dios es un Dios vivo y real. Muestra de poder toda la semana por 40 años haciendo eso. Si lo guardabas de lunes a martes, el maná se podría. Si lo guardabas de viernes para sábado, no se podría. Entonces, en este sentido, hay una referencia a lo que es el día de reposo que Dios les había dicho a ellos. Acuérdate del día de reposo. En este caso no podían ir a recoger su maná ese día de reposo. En ese sentido de acuérdate. Hay otro sentido de la palabra acuérdate que no solamente tiene que ver la palabra acuérdate cuando se contrasta con olvidar, sino que la palabra acuérdate tiene más el sentido de las acciones que incluye. En este sentido es recordar para poner en práctica, para actuar. Eso es recordar aquí, acuérdate del día del Señor para santificarlo. En Josué capítulo 1 versículo 13 dice lo siguiente, como una ilustración de cómo se usa este término recordar para practicar y poner en acción. Dice, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Porque ellos habían dicho que iban a quedarse de este lado del río. Y Moisés les dijo, ustedes se pueden quedar, pero van a ir con sus hermanos a pelear. Y entonces cuando ellos hayan conquistado la tierra, entonces pueden venir y coger esta parte de la tierra. Así que acuérdate en ese sentido para obedecer. Los judíos también utilizaban de parte de Dios, había una instrucción de ponerse unas franjas en sus vestidos para recordar la ley del Señor también. Y hacían eso como una señal de que iban a obedecer a Dios y como recordatorio. Tristemente, los judíos utilizaron eso también para aplicarlo de una manera muy equivocada. Porque la idea era, en Deuteronomio capítulo 6, de tener la palabra de Dios en tus frentes, delante de tus ojos, para repetirla a tus hijos, y ellos la tomaron literalmente y se colocaban pedacitos de la escritura como en unas cajitas de cuero y todo así, y se la ponían en la frente, bueno, si en medio de los ojos para verla siempre, pero eso no era el punto. O en los brazos y todo eso así, tampoco era el punto.
hicieron eso con otros mandamientos también, lo cual es muy triste también. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí la palabra reposo es importante en este mandamiento. La palabra reposo quiere decir cesar, desistir, parar. La idea es como cuando el arca de Noé terminó después del diluvio. Dice que el arca de Noé reposó sobre los montes Ararat. Se quedó reposando, parada. Esa es la idea y el sentido de la palabra reposar. La palabra reposar, que ustedes han oído un término tal vez que es Shabbat o Sabbat, se utiliza en otros lugares con otra palabra que suena como Shabbatón. Y a veces aparece junta Shabbat, Shabbatón. Y cuando se utiliza en ese sentido, habla de un completo descanso. Algunos ejemplos donde se utiliza la palabra descanso son el día de la expiación, que se detalla en Levítico 16, que el pueblo de Israel no podía hacer nada, era un día a la semana y solamente se dedicaban al Señor y era un descanso completo, solamente dedicado al Señor. También había lo que se llamaba el año sabático, en que la tierra tenía que reposar un año de cada 7 y no podían sembrar en la tierra por un año. Tenía que depender de lo que la tierra produjera durante 6 años. Esta es la idea de reposo en ese sentido. El día de reposo la gente suspendía o cesaba y paraba su rutina normal de trabajo cotidiano. El pueblo debía santificar, que es lo que quiere decir apartar y tratar a los demás días diferentes a este día de reposo. Este día debía ser usado para los propósitos del Señor y no el de ellos. Escuchen el espíritu de cómo debió usarse este día de reposo, según Isaías 58:13. Dice el Señor: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia. Ese es el espíritu que debía tener el día de reposo. Que el día de reposo no debía ser una especie de una carga, sino un deleite para mí. Santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. La idea es haciendo tus propios negocios. Este día debía ser tratado completamente diferente de los otros días. Dice, para santificarlo de nuevo. Debería ser un día que debía ser puesto aparte y no usarlo para usos comunes. Y la idea era que el día debía ser dedicado para el Señor. El versículo 10 dice, mas el séptimo día, después que dice destrabar 6 días, que vamos a ir ahora ahí, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Aquí séptimo día equivale a sábado. Mira lo que dice Thomas Watson sobre este punto aquí. Dios se reserva un día de 7 para que se le sirva y se le reconozca como el Dios soberano. Él tiene poder sobre nosotros y para mandarnos a adorarle y también para establecer el tiempo de cuándo hacerlo. Ese es Dios que tiene ese derecho sobre nosotros. Ya vimos entonces el aspecto primero, que es el aspecto de guardar un día de reposo, particularmente para apartarlo para el Señor de este mandamiento. El segundo aspecto de este mandamiento es el deber de trabajar y de trabajar 6 días. Noten el versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Aunque el enfoque del cuarto mandamiento es cesar de trabajar un día de la semana para dedicarlo al Señor, también afirma que la vida del hombre se debe caracterizar por el trabajo. Dice, trabajarás, se refiere a un trabajo general, incluye trabajo físico, pero no excluye los otros trabajos. Es un término general de trabajar, lo que uno hace de manera cotidiana para ganarse el sustento de uno o de la familia. Esto incluye todo tipo de negocio. El trabajo, aquí como aclaración para este tema del deber de trabajar, no es una maldición o castigo por el pecado. Cuando estaba leyendo esto recordé un merenguero dominicano, creo que falleció ya, llamado Joséito Mateo. En un merengue él decía lo siguiente: a mí me llaman el negrito del batey. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. ¿Es cierto eso? No es cierto.
Porque el trabajo se instituyó antes de la caída de Génesis 3. El trabajo no es una maldición. ¿Qué ocurrió con el trabajo realmente después de la caída? Es que el trabajo se hizo difícil y entonces la tierra producía espinos y daba más brega. Y tal vez la tierra producía fácilmente y los frutos grandísimos sin hacer muchas cosas. Había que cuidarla y había que, ¿verdad? Lo que había que hacer para que la tierra produjera, pero no daba tantas dificultades que daba ese sudor, que con el sudor de tu frente ahora tienes que, ¿verdad? Entonces producía la tierra cardos y espinos, te producirá como parte de la maldición de la tierra. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a la pereza en este tema del deber de trabajar, en este mandamiento aquí. En Proverbios capítulo 6, del 6 al 8, se nos presenta la hormiga como una ilustración para los vagos. Si usted tiene una persona vaga y usted quiere darle un mensaje, en su cumpleaños, usted sabe lo que usted tiene que regalarle. Un potecito lleno de hormigas. Habla del perezoso, lo cual Dios amonesta que no debe ser. En el Nuevo Testamento también tenemos el caso de personas que, como decían que el Señor venía pronto, si el Señor viene pronto, entonces dejaron el trabajo y lo que estaban dependiendo de la iglesia, entonces no querían trabajar. Y Pablo tiene que corregir y decir, no quieren trabajar, pues tampoco coman. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. El hombre debe trabajar. El hombre debía hacer todo su trabajo durante esos 6 días, de manera que tuviera el 7º día para dedicarse al Señor. Usted dice, bueno, ¿tengo que trabajar yo 6 días? Y yo trabajo 5 solamente, o bueno, trabajo 4. Bueno, el punto es trabajar no más de 6 días y en esos 6 días acomodar y planificar tu labor para que te quede ese día que Dios ha reservado para él y dedicarlo al Señor. Ese es el punto. Ahora, algunas observaciones sobre la importancia de este día de reposo para el pueblo de Israel. Unas observaciones. ¿Qué relevancia tenía este mandamiento para el pueblo de Israel? Como decíamos, era la señal del pacto entre Dios y su pueblo. En este caso es lo que se llama el pacto mosaico. En este caso es que hay diferencia con los otros mandamientos y mucha controversia, porque en alguna manera se aplica principalmente al pueblo de Israel. En este caso, y ya vamos a ver las implicaciones para nosotros. Escuchen lo que dice en este caso particular, de que era una señal del pacto de ellos como pueblo de Israel. Éxodo 31:13 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Era una señal que este pueblo guardara el día de reposo. Nehemías, el profeta, entendía que la obediencia a este mandamiento, de la obediencia a este mandamiento, dependía la continuación de la existencia de la nación. Oigan el celo de Nehemías por asunto de guardar este día de reposo. Este líder, Nehemías. En Nehemías capítulo 13, versículo 15, dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarraban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas e higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. No debían hacer eso. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y aún dice que Nehemías, dice que gente se quedaba fuera en las puertas de la ciudad y él los amenazó. Ustedes no se queden ahí porque aquí no se trabaja el sábado, ni se vende, ni se hace negocio. Si ustedes vuelven, dice Nehemías, yo voy a poner mis manos sobre ustedes. Lo que le quiso decir es, si ustedes vuelven, yo los voy a pegar. Y eso le sirvió de amonestación. Otra consideración aquí, ¿qué tan serio era obedecer este mandamiento? ¿Qué consecuencias había por desobedecerlo? En primer lugar, como nación,
había una amenaza de exilio. De hecho, el pueblo de Israel en ocasiones fue exiliado por no obedecer este mandamiento de dejar descansar la tierra. Eso como nación. En segundo lugar, como individuo, las consecuencias de no obedecer este mandamiento, de violarlo, había advertencia de muerte. En Éxodo 31, 14, 15 dice: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaja en el día de reposo ciertamente morirá. En Números tenemos un ejemplo de una persona que violó el día de reposo, y escuchen lo que dice. Número 15, 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Así de serio era violar este mandamiento. El que lo violaba era castigado con la muerte, era apedreado. Thomas Watson tiene 2 argumentos para obedecer este mandamiento. Y una aclaración: yo estoy diciendo siempre que utilizo diferentes fuentes, y principalmente he utilizado a Thomas Watson, los 10 mandamientos. Sin embargo, para este mandamiento en esta semana, no he utilizado principalmente a Thomas Watson, porque encontré otro libro que se llama Mark Hooker, que tiene una perspectiva más amplia para nosotros mejor entender este mandamiento allá y hoy. Y usar solamente a Thomas Watson para este 4º mandamiento, yo pienso, en mi caso, según estudiándolo, podía traer un poco de confusión en ustedes y ponerle cargas que el Señor no intentó poner a ustedes con este mandamiento. Sin embargo, voy a citar algo de Thomas Watson que pienso que sí es relevante. El libro es excelente, pero yo digo, en este mandamiento preferí no descansar principalmente en él. 2 argumentos para obedecer este mandamiento. En primer lugar, dice él, el mandamiento de obedecer el día de reposo y de trabajar. Dice él, es racional. Dios no es un amo duro. Él dio al hombre 6 días para hacer su obra, o sea, para trabajar, y solo le ordenó que apartara un solo para él, para Dios. Dios pudo haber tomado 6 días para él y dejar al hombre con un solo día. ¿Qué cosa? Trabaja 6 días y dame uno a mí. Ni siquiera debería usar ese lenguaje, dame, porque son de él. Ese es el punto. 2, dice Thomas Watson, es justo obedecer este mandamiento. Jehová, como su Dios, tenía derecho a ese día. Dice él, el que le roba ese día al Señor comete sacrilegio, o sea, lo usa de manera profana, no sagrada, no apartado, lo trata como los otros días diferentes, es como robarle a Dios, dice él. Como si le robara a la corona del cielo, dice Thomas Watson. Dice Mark Hooker del otro libro, dice, la dedicación de este día de 7 es una expresión de que cada minuto de la vida del hombre le pertenece a Dios. No es tu tiempo, tu respiración misma le pertenece a Dios. Vimos entonces el qué del mandamiento, ahora vamos a ver el cómo del mandamiento. ¿De qué manera obedecer este mandamiento? En el versículo 10, la parte B, dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aquí la obra alguna es todo tipo de trabajo, ocupación, negocio, todo tipo de trabajo cotidiano en lo que tú te envuelves. En este día eso, dice aquí, no debías hacerlo. Me gusta, como dice Mark Hooker también, que se listan aquí en estos 7 categorías de beneficios de este descanso. No solo
para dar a entender su alcance completo e integral, sino que es otra manera de enfatizar el concepto del día de reposo. Eso de tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, son 7 categorías ahí que incluye a todo el mundo. Y hay que entender ahí que esto está escrito para una sociedad en que estaba compuesta por el padre de familia, su esposa, los hijos. Había esclavos que eran los empleados también. Incluye, por supuesto, los extranjeros, que vamos a explicar que dice el punto ahí también. El mandato se dirige al jefe de la casa, que debía velar que este mandamiento se cumpliera. Thomas Watson dice que en todo caso hoy este mandamiento se dirige a los que tienen empresas o los que tienen personas que se reportan a ellos, tienen la responsabilidad, no solamente ellos, sino de asegurarse de que los que trabajan para ellos también guarden este día. Por ejemplo, ¿puede un dueño de una empresa decir que guarda el día de reposo porque solo él y su familia no trabajan, pero su empresa sigue en operación, manejada por sus empleados? No según este mandamiento. No según este mandamiento. El jefe de familia debía asegurarse que el trabajo cesara para todos. Y ahora, escuchen en detalle a los que incluye en este mandamiento. Tú, y esto no incluye a la esposa aquí, pero está implícito, tú y tu esposa, y luego dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, el varón y la hembra, y dice, ni tu siervo, ni tu criada. Estos son los esclavos. En ese sistema había esclavos, y no es el punto aquí discutir de que por qué Dios permitía la esclavitud, eso es tema de otro costal por ahí. Pero los siervos no tenían ni siquiera nombres, mucho menos derechos. A los siervos, los esclavos, mayormente les tocaban los trabajos más difíciles. Es como cuando usted trabaja en una empresa, usted es nuevo y no sabe mucho, todos se lo dan a usted, los horarios peores se lo dan a usted porque usted es nuevo, usted es pino nuevo. Así ocurría con los esclavos. Pero ellos también tenían la necesidad de refrigerio y del día de reposo, y eso es algo que Dios reconoce en su bondad también. Dice, no, ni tampoco tu esclavo va a trabajar. No tan solo eso, dice, ni tu bestia. Oigan que aquí algo parte del carácter de Dios. El buen trato hacia los animales se encuentra en varios lugares en las Escrituras, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio. Y un ejemplo de este buen trato que Dios esperaba a los animales y como Dios los trataba, se ve en la bondad de Dios mostrada en Jonás, capítulo 4, versículo 11, cuando Jonás se pone bravo porque una calabacera que crece rápido y después se seca, y él está enojado porque Dios tuvo misericordia de la ciudad de Nínive. Mire lo que dice el versículo 11. Primero le dice, tú tuviste misericordia de la planta, ¿verdad? Y Dios le dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Dicen algunos que se puede referirse tal vez a los niños. Y dice, y muchos animales. Dice, ¿Dios le importan los animales? Sí, a Dios le importan los animales también. Dios es compasivo. Esta idea, dice alguien, de tratar bien a los animales era extraña en los otros pueblos. Proverbios capítulo 12, versículo 10 dice que el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Si cuando usted estaba pequeño, como yo, le hacía maldad a los animales, especialmente a los lagartos, no es algo que Dios realmente ve bien. Y uno lo hacía como niño que inventa muchísimo, pero Dios aún tiene cuidado de los animales, en su compasión también. Y el día de reposo incluía también el reposo para los animales también. Era un cese total, porque también si tú no ponías el animal a descansar, se supone que una persona iba a estar trabajando con este animal, no iba a trabajar solo. Es la idea. Pero también está la idea de la compasión de Dios aún con los animales. Pero no se queda ahí. Incluye otra categoría de personas que no debían trabajar ese día de reposo. Dice, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aquí puertas no son las puertas de tu casa. Si usted recuerda en el contexto que estamos hablando, las ciudades tenían murallas para defenderse de otros pueblos que podían atacar. Aquí, esto quiere decir, dentro de tus puertas, dentro de tus ciudades, en tu pueblo. Tu extranjero eran personas que vivían voluntariamente dentro del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron muchos más con ellos también que no eran judíos. Y era normal que hubiera personas
que no eran judíos de sangre, y en este caso no poseían tierra, no poseían los privilegios de un israelita, y era bien fácil abusar de ellos. Era muy fácil explotarlos y abusarlos porque estaban en desventaja. ¿Cuál es la implicación para nosotros sobre este asunto? Si hay extranjeros en nuestros contornos, ¿cómo los vamos a tratar? ¿Vamos a sacar ventaja de ellos porque son extranjeros? Porque en su país ganan tanto y aquí si yo le pago la mitad, pues es suficiente. Es lo que dice Deuteronomio 24:14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros también incluidos, que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Ese es el concepto de Dios, que tenía compasión aún de los extranjeros también ahí. Entonces ya vimos el qué del mandamiento, lo que dice, cómo obedecerlo, el cómo. Ahora vamos a considerar en último lugar el por qué. ¿Por qué obedecer este mandamiento? Vamos a dar algunas razones y están en el versículo 11. Aunque hay una ahí, vamos a añadirle otras que están en otros pasajes. Versículo 11 del mandamiento dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, en primer lugar, como razón, es porque es una conmemoración de la creación de Dios. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. En 6 días, eso lo encontramos en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2, del 1 al 3. Y esto es importante notar, porque aquí se refiere a 6 días literales de 24 horas. MacArthur tiene un libro que se llama La batalla por el comienzo. Hay unos tremendos batallas y rollos con este lío de la creación y de que si el universo es joven o si es viejo y si el universo tiene millones de años. Este versículo contradice esas cosas. Algunos que se encuentran extraño que Dios creara todo el universo en solo 6 días, Calvino les respondía: lo sorprendente es que Dios no lo hiciera en menos tiempo. Pudo haberlo hecho instantáneamente. Algunos dicen que la razón por la cual muchos creen que la Tierra tiene millones de años en algunos círculos cristianos es porque el teólogo Agustín del 3.º, 4.º siglo supuestamente creía en una Tierra vieja. Sin embargo, se cree que Agustín creía que Dios había creado todo instantáneamente. Aquí día no se refiere a edades geológicas. Una edad geológica tiene, qué sé yo, cuántos millones de años. Usted ve que encuentra un hueso por ahí. Dice, este hueso tiene 137 millones de años. Y precisamente como un número así. Usted oye eso, usted dice, bueno, debe tener razón porque se oye como... Ni tampoco un día aquí es un largo tiempo tampoco. ¿Qué implicaciones tiene eso? De nuevo, lo que estamos hablando. Esto contradice el argumento de la teoría de la brecha entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Porque en Génesis 1.1, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué es lo que hacen algunos? Muchos. Dice, bueno, ¿qué pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2? Bueno, lo que creen que hubo una batalla, quién sabe, entre los demonios y todo eso, así como la Biblia no habla muchas cosas de qué pasó exactamente. Entonces ponen ahí que en ese periodo de 1 y 2 transcurrió un periodo largo de millones de años. Pero la palabra que se utiliza para día no da espacio para pensar así. Día aquí es día de 24 horas. Yo no encuentro un pasaje que sea tan claro que demuestre ese concepto como el que precisamente estamos leyendo, con el argumento que Dios hace. Porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, por tanto, ustedes van a trabajar también 6 días. Es el patrón. ¿Van a trabajar 6,000 años y entonces descansar? Entonces la Biblia dice lo que dice y eso es lo que significa. Por eso MacArthur dice que algunos dicen en el asunto del milenio de Apocalipsis 20, que algunos dicen que 1000 ahí no quiere decir 1000. Y dice MacArthur, pero si no quiere decir 1000, ¿qué quiere decir? Y si no, ¿quién te dijo a ti que no quiere decir 1000? O sea,
Y de nuevo, como estamos hablando, contradice el argumento de que el universo tiene millones de años de existencia. Si Dios creó el universo en 6 días, los eruditos entienden que la Tierra, el universo, tiene entre 6.000 y 10.000 años de existencia solamente, haciendo cálculos de genealogía y todo eso así. Eso es bien interesante considerar eso. No millones de años, y esto es lo que yo entiendo también, una Tierra joven. En segundo lugar, como razón, esto Dios lo hizo en 6 días y reposó el séptimo, dejando un patrón a seguir para sus criaturas, que es lo que estamos hablando. Reposó el séptimo día, no porque Dios estaba cansado, porque Isaías 40:28 dice que Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Él lo hizo para dejarnos un patrón, un ejemplo a seguir. Dice alguien, si Dios hizo toda su obra en 6 días y cesó, no tenemos excusa nosotros para no cesar de trabajar cada 6 días. No hay excusa. Ahora, el concepto de 6 días o el concepto de una semana, ¿cuál es el origen? Algunas personas piensan que el origen es de los babilonios y que los judíos lo copiaron de ahí. Si eso es así, entonces, ¿de dónde los babilonios lo copiaron? La explicación realmente es que los babilonios se entiende que son descendientes de un hijo de Noé después del diluvio. Y ya en el tiempo de Noé había el concepto de una semana, porque cuando Noé, el agua paró, mandó una paloma, mandó un cuervo, y el pedido fue para mandarlo, mandó uno y en 7 días mandó el otro. ¿Qué es esos 7 días? Una semana. El concepto de una semana también es interesante porque ustedes se ponen a pensar, los otros conceptos de tiempo están basados en la astronomía. Por ejemplo, el día que nosotros conocemos es dependiente de la rotación de la Tierra sobre su propio eje, 24 horas. El mes es una aproximación de lo que toma la rotación de la Luna alrededor de la Tierra, el mes. El año es lo que toma la Tierra rotar alrededor del Sol. Pero la semana, ¿de dónde viene? Bueno, la semana es idea de Dios. Él la quiso así y por su sabiduría, Él también sabe también lo que nosotros podemos resistir. Bueno, trate de cambiar la semana de trabajo que Dios ha diseñado y la semana y ver lo que pasa. Los franceses trataron de cambiar el patrón de una semana de 7 días en el año 1793 para la Revolución Francesa. ¿Cuál fue el resultado? La gente a los 9 días estaba totalmente exhausta. No funcionó. Ahora los pueblos tienen una semana de 7 días. Aún pueblos que no son necesariamente con trasfondo cristiano o judeocristianos, y trabajan 5 días y descansan 2 y ni siquiera saben por qué, que es un legado de los cristianos y los judíos también en este sentido. Otra razón es porque Jehová bendijo el día y lo santificó. Dice, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La definición de bendijo aquí me llamó la atención porque es un poder continuo y presente de poder que Dios afecta el futuro. Dice que la bendición de Dios resulta en vitalidad, prosperidad, abundancia, fertilidad. Es una obra directa de Dios que causa lo que es bendecido, que lo que es bendecido produzca su máximo fruto o a su máximo nivel y cumpla su propósito. Alguien dice que Dios derrama su bendición sobre la persona que guarda su día de reposo, dice alguien. Dice, y lo santificó. La idea es que lo puso aparte e hizo de él, de este día, un día distinto que no debía utilizarse para usos comunes. Cuarto lugar, razón para este mandamiento, porque es una conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. En la versión de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 15, dice lo siguiente. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Para los judíos, conmemorar y recordar el día de reposo era un recordatorio de donde ellos estaban. ¿Qué reposo tenían ellos como esclavos en Egipto? Ninguno. Ahora,
los judíos, a través de los años, y particularmente en el tiempo de Jesús que vemos en los evangelios, interpretaron de manera muy mala el asunto del día de reposo. Y todos ustedes han leído cosas que son casi de lo ridículo a lo extremo de cómo ellos manejaban el día de reposo. Ellos entendían que aún hacer un nudo en el día de reposo estaba prohibido. Los hombres no podían hacer un nudo, pero las mujeres sí podían hacer un nudo para sacar una cosa de agua de una fuente. La mujer se lo podía amarrar en su falda y podía alar la cubeta de agua, pero los hombres no podían. Como no se podía trabajar, entonces si tú tomabas algo con la mano derecha o la mano izquierda y lo movías a tu pecho, eso era trabajar. Entonces si tomar algo en la mano así era trabajo, ¿qué ellos hacían? Entonces ponían las cosas con la mano así y entonces no era trabajar. Ven que ese no es el punto. Entonces ustedes dicen, Here's some information. gracias. Si fuera una película, esos son los... Entonces, por eso ustedes ven que Jesús tuvo tantos conflictos con los líderes religiosos. Alguien dice que Jesús nunca quebrantó el cuarto mandamiento. Tú dices, pero ¿y entonces cómo lo acusaban y le decían? Jesús no violó el cuarto mandamiento. Lo que Jesús no estaba dispuesto era someterse a los mandamientos hechos por hombres, o sea, cómo ellos habían nublado el verdadero espíritu del mandamiento. Por eso Jesús les preguntaba también, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Quitar la vida o dar la vida? Jesús no podía, su indignación santa no le permitía que ellos manejaran el día de reposo así. Esta gente, estos líderes, ponían carga en la gente que ellos mismos no estaban dispuestos a mover con un solo dedo. Por eso en Mateo Jesús le dice muchas veces, hipócritas, fariseos. Es muy importante entender el espíritu de este mandamiento, no como ellos lo malentendieron. Hay que entender el espíritu de la ley, hay que entender que el día de reposo fue dado por causa del hombre y no al revés. Ahora, en lo que nos queda de tiempo, lo que yo quiero hacer ahora es pensar e imaginarme que ustedes son la congregación que son hoy, con internet y con muchas cosas que ustedes pueden escuchar, y que tienen preguntas acerca del día de reposo, en una sociedad que ha cambiado muchísimo. Algunas preguntas comunes sobre este mandamiento, que son para nosotros una especie de aplicación para este sermón hoy. Entonces, ¿qué yo hago con esto que Eddie me está diciendo? Pregunta: como estamos en la era del Nuevo Testamento, ¿no debería este mandamiento ser ignorado? Mi respuesta es no. Y hay dos pasajes que nos ayudan a entender. Primero, 2 Timoteo 3:16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. ¿Eso incluye Éxodo que estamos leyendo hoy? Sí, toda. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segundo pasaje, por lo cual este mandamiento aún hoy no debe ser completamente ignorado. Otro pasaje, Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, esto se refiere a los escritos del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, ¿para qué? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aún este mandamiento está ahí por algo y es para nuestro beneficio. Un poquito de controversia en cuanto al día de reposo. ¿Es el domingo el nuevo sábado? Esa es una gran pregunta y un argumento que hay. Algunos argumentan que sí, que el domingo de nosotros, el día del Señor, ese es equivalente al sábado. Hay divisiones con eso en el mundo evangélico, con eso. En las Escrituras nunca dice que el sábado de los judíos es el sábado de nosotros, el domingo. No es así. Y usted dice, pero entonces, ¿cómo nosotros nos congregamos y nos reunimos el día domingo? Fue toda una secuencia de eventos, pero no hay una prescripción específica en el Nuevo Testamento para esto. Está implícito porque, por ejemplo, los apóstoles se reunían y la iglesia primitiva se reunía ¿cuándo? El primer día de la semana, conmemorando la resurrección del Señor.
y no el sábado. Cuando Pablo iba a predicar los sábados en la sinagoga, porque era una manera evangelística de hacerlo. Era el día en que ellos se reunían. Aún el concepto este del sábado y todo eso así ha sufrido variaciones en cuanto a los teólogos a través del tiempo. Escucha lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. Y este tipo de confesiones se hacen por muchos teólogos, gente que conoce mucho las Escrituras. Oigan lo que ellos dicen sobre este mandamiento. Dice: Dios ha ordenado de manera particular un día de 7 para descanso, para ser mantenido o guardado santo para él, lo cual, desde el comienzo del mundo hasta la resurrección de Cristo, era el último día de la semana. Y desde la resurrección de Cristo se cambió al primer día de la semana, que la Escritura le llama el día del Señor. Y debe continuar hasta el fin del mundo como el día de descanso cristiano. Eso dice la Confesión de Westminster. Sin embargo, ellos después variaron un poquito esto de cómo realmente se debía guardar esto. Otra pregunta. ¿Debería trabajar 6 días a la semana sin importar cuáles días y descansar cualquier día, aunque no sea el domingo? Es una pregunta genuina que tú puedes tener. Yo respondo con otra pregunta a esa pregunta. ¿Qué día se reúne tu iglesia? Si tú vas a trabajar los días que tú quieras y vas a librar los jueves y no hay ni estudio bíblico ni hay servicio para estar con tus hermanos, hay entonces una instrucción que estás ignorando. ¿Cuál? Hebreos 10:25. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo sé que en estas cosas uno le gusta escuchar. No, pero dime claramente, dime, ¿hago esto o no hago esto? ¿Paso 1 o paso 2? Eso es lo que nos gusta a nosotros. En la Biblia no siempre las cosas son así, especialmente en este tema. Hay principios que seguir y tenemos que utilizar nuestra cabeza. No nos gusta mucho eso. No, dime lo que es, háblame claro. 1, 2, 3, ¿lo hago o no lo hago? ¿Vengo el domingo o no lo hago? No, eso no es el punto. ¿Qué me dice de los pasajes del Nuevo Testamento que parecen indicar que el cuarto mandamiento no está en vigencia? Estoy hablando de Colosenses 2, 16 al 17, de Romanos 14, 6. Por ejemplo, uno de ellos dice, Colosenses 2, rápido tengo que ir. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Voy a leer el otro versículo, Romanos 14, 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Qué está diciendo con estos versículos? Cuidado nosotros con el asunto de escuchar un sermón de día de reposo y empezar a hacer una especie de policía en cuanto a este tema. Parece que en este tema hay libertad. Y estaba escuchando ahorita que aún los puritanos que se quedaron en Inglaterra, en la manera en que practicaban el día de reposo, ellos incluían también refrigerio y actividades recreativas para su familia. Pero los que vinieron a Estados Unidos eran más estrictos y estrictamente solo iban a la iglesia en la mañana y en la tarde y no hacían más cosas que solamente leer la Biblia y todo ese tipo de cosas. Cuidado, yo tengo esa convicción y quiero imponérsela a otros. No tenemos eso así en las Escrituras. El que guarda el día, para el Señor lo guarda. El que no lo guarda, para el Señor no lo guarda. ¿Qué hacer y qué no hacer el día de reposo? Preguntas que la gente puede tener que son genuinas. ¿Puedo cortar la grama el domingo? ¿Puedo jugar golf? ¿Puedo tener un picnic con mi familia? ¿Puedo ver un juego de pelota, de fútbol? ¿Tengo que venir a los servicios de la mañana y de la tarde de la iglesia? Cuando yo escucho esas preguntas, debo decir, esas son las preguntas equivocadas, porque el día del Señor debía ser tenido por deleite y no como una carga. Si usted tiene estas preguntas, ¿tengo que venir a la iglesia también por la tarde? Usted no ha entendido. Ese no es el punto. Usted debería decir, tengo el privilegio de venir 2 veces a la iglesia y estar con el Señor y estar con mis hermanos. Este debe ser un deleite. Es el concepto de Isaías 58. Si tú llamaras a mi día deleite. Otra pregunta. Si mi empleo actual requiere que yo trabaje los domingos, Eddie, ¿debería renunciar? Una pregunta válida, porque usted escuchó este sermón y usted se va a ir por ahí diciendo, Eddie dijo que el día de reposo es sagrado, así que yo tengo que dejar mi trabajo. Yo no dije eso.
Sin embargo, Dios honra a los que le honran y Dios es fiel. Lo voy a decir con un testimonio. Recientemente conocí a una persona. Esta persona trabajaba en un lugar que requería que trabajara los domingos. Y él, sirviendo al Señor, quería servir al Señor, envuelto en su iglesia. Él dijo, yo tengo que buscar un trabajo que yo no tenga que trabajar los domingos. Y se fajó. Y dejó ese trabajo que tenía. Y el Señor le consiguió un trabajo que no tan solo no trabajaba los domingos, no trabajaba tampoco los sábados. Y aún así, como una añadidura, el jefe de este lugar también es creyente. Mejor de ahí no puede ser. Dios honra a los que le honran. Recomendaciones prácticas y cómo podemos los cristianos de hoy aplicar las verdades de lo que aprendimos. Debemos seguir no solo la letra de la ley, sino el espíritu de la ley y no tomar una posición legalista en cuanto al día de reposo, ni en cuanto a ti, ni en cuanto a tus hermanos. Eso es muy importante. Hay algunos círculos cristianos que han hecho de este mandamiento una cosa que no se puede aguantar. Una vez escuché un sermón de eso y no lo entendí bien y tenía a mi familia vuelta loca. A Dor y a los muchachos. No lo entendí bien. Entonces se convirtió en una carga. Cuidado con eso. El obedecer este mandamiento sirve de testimonio al mundo sobre Dios, el Creador, y Dios que está dispuesto, nosotros debemos estar dispuestos, eso es lo que debemos mostrar también, a confiar en la provisión de Dios. Tú trabajas solamente 6 días, si tú me dices a mí que tienes que tener un trabajo los domingos también, porque si no trabajas los domingos, entonces ¿qué va a pasar con la renta? ¿Qué va a pasar? Debes aprender a confiar en Dios. Dios es más sabio que tú. Solamente 6 días y un día trata de dedicarlo al Señor y Dios va a proveer. En último lugar, reconoce tu limitación y que necesitas descanso. Dice que mucha gente son como los carros que les falta mantenimiento y se les nota. Terminamos ahí. Señor, gracias por tu palabra. Sabemos que exponer un mandamiento como este, donde hay tantas controversias, en donde aparentemente hay libertad de cómo podemos guardar esto, puede crear confusión. Yo te pido que mis hermanos aquí hayan quedado claros en su propia mente, convencidos de cómo obedecer el mandamiento. Sabemos, Señor, que sin duda los cristianos están de acuerdo de que hay un día que debe apartarse para el Señor y que debemos trabajar 6 días y descansar 1 a la semana. No hay duda con eso, los cristianos están de acuerdo. La pregunta y la dificultad es los detalles de cómo yo hacerlo. Danos discernimiento, danos sabiduría de cómo hacer esto de manera que tú seas honrado, Señor, y nosotros beneficiados. Te damos gracias por tu palabra y por cada persona que está aquí y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias a ustedes por estar aquí. Entonces, un placer. Entonces, hermanos, antes de que vayan, yo escuché de un pajarito que alguien